¿Qué tal? Miren, a finales del siglo XIX, la física estaba en serios problemas. Imagínense, las leyes de Newton, que habían sido la base de todo por 200 años, de repente no cuadraban. Chocaban de frente con una fuerza nueva, súper misteriosa, el electromagnetismo. Y esta es la historia de cómo una pregunta súper simple de un adolescente, no solo resolvió ese lío, sino que cambió para siempre nuestra manera de entender el universo. Ahí está la pregunta. ¿Qué aspecto tendría un rayo de luz si pudieras alcanzarlo? Parece simple, ¿verdad? Casi como una pregunta de niños. Pero esta pregunta, hecha por un chico de 16 años, iba a poner de cabeza todo lo que sabíamos del universo. Y ojo, no es una pregunta que cualquiera pudiera hacerse en cualquier momento, no. Hacía falta una mente muy particular, en un momento muy específico de la historia. Entonces, para realmente entender la genialidad de esa pregunta, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Hay que entender el mundo que la provocó. Un mundo que, y esto es literal, estaba cargadísimo de nuevas ideas eléctricas. Ok, vámonos para allá. Al siglo XIX, una época de transformación total. Un mundo que empezaba a chispear con electricidad. A ver, fíjense en la velocidad de todo esto. En unas pocas décadas, la cosa pasó de ser una simple curiosidad de salón a una teoría unificada. Empezó Volta con la batería, ¿no? Una fuente de corriente estable, por fin. Luego Oersted descubre que la corriente eléctrica desvía una brújula. ¡Pum! Conexión. Y Faraday, un genio, le da la vuelta y demuestra que moviendo un imán podías generar corriente. Estaba claro, no eran dos cosas separadas, eran dos caras de la misma moneda. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La física de Newton, la de toda la vida, se basaba en la acción a distancia. O sea, la Tierra jala a la Luna así, ¡zas!, de forma instantánea a través del espacio vacío. Pero esto no explicaba bien la electricidad y el magnetismo. Y aquí entra Faraday con una idea revolucionaria: el campo. Olvídense del tirón fantasma. Imaginen que el espacio no está vacío, sino lleno de líneas de fuerza invisibles, como si fueran las corrientes de un río que dictan cómo se van a mover las cosas. Y no es una idea menor, ¿eh? El mismísimo Einstein dijo que la intuición de Faraday fue la llave que abrió la puerta a la física moderna. Es que Faraday vio algo que nadie más veía, que el espacio no es un escenario vacío, sino que está vivo, lleno de potencial, lleno de estas fuerzas. Ok, si Faraday fue el que tuvo la visión, el que vio el cuadro completo, James Clerk Maxwell fue el que le puso el marco. Maxwell era un genio de las matemáticas. Lo que hizo fue tomar todas esas ideas geniales, pero un poco etéreas, de Faraday y las convirtió en un conjunto de ecuaciones elegantísimas. Básicamente, escribió el manual de instrucciones completo del electromagnetismo. Y aquí viene la parte alucinante. Cuando Maxwell se puso a jugar con sus ecuaciones a ver qué salía de ellas, descubrió algo que lo dejó helado. Las ecuaciones predecían que estas ondas, las electromagnéticas, debían viajar a una velocidad muy específica, unos 300 millones de metros por segundo. ¿Les suena ese número? ¡Claro! Era exactamente la velocidad de la luz que ya se había medido. No podía ser una coincidencia. La conclusión fue, ¡wow!, inevitable. La luz no es otra cosa que una onda electromagnética. La luz es electricidad y magnetismo viajando por el espacio. Entonces, mientras todo este terremoto sacudía los cimientos de la física, en Alemania estaba creciendo un chico con un espíritu bastante rebelde. Y créanme, el destino le estaba preparando un papel protagonista en la siguiente gran revolución. Y claro, seguro que han escuchado 1000 veces ese mito, ese cuento de que Einstein era malísimo en la escuela, que reprobaba matemáticas. Suena bien, ¿no? Como para darnos ánimos. Pero la verdad es muchísimo más interesante. De hecho, su propia mamá, Pauline, le escribía a su hermana cosas como esta. Ayer Albert recibió sus notas. Fue el número 1 otra vez. Su boleta de calificaciones fue espléndida. O sea, el tipo era un fuera de serie, sobre todo en física y matemáticas. Así que ese mito de que era un mal estudiante, nada que ver, totalmente descartado. Entonces, ¿de dónde sale la historia? Bueno, el problema no eran sus calificaciones, el problema era él. Odiaba la autoridad, la rigidez de la escuela alemana de la época. A sus maestros los llamaba sargentos o tenientes. Imagínense, cuestionaba todo, pensaba por su cuenta. Hasta un profesor le llegó a decir que su sonrisa socavaba el respeto de la clase. No era un mal estudiante para nada, era un espíritu libre atrapado en una jaula.
Bien, tenemos por un lado la revolución electromagnética y por otro a este estudiante rebelde. ¿Cómo se juntan estas dos historias? Pues la conexión sucedió literalmente en su propia casa. Es que todo se juntó para él de una manera perfecta. Primero, la fábrica familiar. Su papá y su tío tenían una empresa de ingeniería eléctrica. O sea, Albert no leía las teorías de Maxwell en un libro, las veía en acción, convertidas en dínamos, en circuitos. Luego estaba su tío Yakov, que todo el tiempo le ponía problemas de mates y de ingeniería súper difíciles. Y para rematar, un amigo de la familia le pasaba libros de ciencia que lo tenían fascinado. No era solo teoría, era práctica pura. Veía con sus propios ojos cómo esas ecuaciones abstractas encendían las luces del mundo real. La cosa es que el negocio familiar se mudó a Italia. Y Einstein, que ya no aguantaba más su escuela en Alemania, se escapó para irse con ellos. Y fue ahí, en ese momento de libertad, lejos de los sargentos, que se le ocurrió su primer gran experimento. Un experimento que solo ocurrió en su cabeza. Aquí es donde volvemos a la pregunta inicial. Con apenas 16 años, se imaginó esto. Si corro detrás de un rayo de luz a la velocidad de la luz, debería verlo como un campo electromagnético quieto, como una ola congelada. ¿Se lo imaginan? Pero, momento. Él conocía las ecuaciones de Maxwell de memoria, y esas ecuaciones decían clarito que eso no puede ser. No existe tal cosa como una onda electromagnética quieta. Por definición, siempre tiene que moverse a la velocidad de la luz. Tenía una contradicción imposible en sus manos. O las ideas de Newton estaban bien, o las de Maxwell estaban bien, pero las dos juntas no podían estarlo. Y esa paradoja, esa pregunta de un adolescente, se le quedó dando vueltas en la cabeza, por 10 años. 10 años de pensar, de estudiar en Zúrich, de darle vueltas al asunto. Hasta que en 1905, ¡pum!, llegó la respuesta. La única forma de resolver el acertijo era aceptar algo que sonaba locura, que la velocidad de la luz es constante. Es la misma para todos. No importa si uno se está moviendo hacia la luz o si se aleja, siempre se va a medir igual. Y a partir de esa idea, que parece tan simple pero es tan radical, construyó toda su teoría de la relatividad especial. Y es que, al final, toda esta revolución científica, todo este cambio de paradigma, no nació en un laboratorio carísimo. No, nació de la curiosidad. De una mente joven que se atrevió a hacerse una pregunta fundamental sobre algo que todos los demás daban por hecho. Y eso, claro, nos deja con una última idea en el aire. ¿Cuál es la pregunta, aparentemente simple, que podría cambiar nuestro mundo hoy?